Mauro Becerra es director de Trench Comunicación y socio de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Mauro, gracias por estos minutos que nos das para hablar de lo que de lo que estamos viviendo por estas horas, el escenario que estamos viviendo en términos políticos y de lo que se viene en función del proceso electoral dentro de algún puñado de días. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, Mauro. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por la invitación. Bueno, eh, ¿podrías definir cómo hoy está el escenario eh, que ha sido extremadamente dinámico y cómo ese dinamismo podría impregnar los días próximos de aquí hasta las elecciones? Bueno, tenemos de cara, digamos, estamos muy cerca ya de lo que es el cierre de un año electoral muy intenso que encaró el gobierno de Javier Milei. Recordemos, o sea, bueno, por ahí no es necesario recordarlo, pero vale la pena que esté arriba de la mesa, que es una fuerza nueva, que es un partido que viene desde la conformación de distintos sectores, pero no en una tradición política como sí tienen otras fuerzas. Y fue un año muy bravo, ¿no? Digamos, recorriendo esta cuestión donde se tomó a principio de año una decisión de apostar en muchos casos a propuestas puras, a no mezclarse con otras fuerzas o a exigir por ahí un determinado nivel de desempeño en los acuerdos que hicieron que muchos de los espacios provinciales no terminen subiéndose a este proceso. Y bueno, eso lo que terminó generando es, en varios casos, en la previa de esta elección nacional, un inconveniente a la hora de cerrar y resultados que no fueron buenos. Cuando uno repasa lo actuado, salvo en Capital Federal y en Chaco, lo que terminó ocurriendo son derrotas para el gobierno nacional y todo eso de movida en el inicio del año terminó condicionando un poco el escenario, lo cual nos llevaba a una batalla que era central, que era la elección en la provincia de Buenos Aires, donde se terminó haciendo un acuerdo con el PRO, que no terminó teniendo el resultado esperado y que además estuvo muy afectado por dos vertientes. Primero, por un oficialismo municipal, en muchos casos, recordemos que en la provincia de Buenos Aires, 3 de cada 4 votantes están en municipios gobernados por Fuerza Patria, ¿no? Por sectores del justicialismo o kirchnerismo, y hubo una movilización muy fuerte de ese votante, y por otra parte el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, con los audios y todas las declaraciones de Spagnolo y demás, terminaron generando una afectación muy fuerte en la intención de ir a votar de los sectores no peronistas. Entonces se vio a un partido justicialista más o menos en torno al desempeño normal, ¿no? En torno a los 4 millones de votos, 3,5, 4 millones de votos, pero sí se vio una falta de movilización al voto, o sea, no fue a votar una enorme cantidad una masa muy grande de votantes, en torno a los 2 millones de votantes de la provincia, que por lo que se entienden los resultados era más afín a ir a votar potencialmente a La Libertad Avanza y el PRO, con lo cual la respuesta a esta situación en donde había actitudes o maneras de gobernar que no cerraban o que eran muy discutidas en el presidente y en su entorno, sumado a escándalos de corrupción, terminaron generando la no participación en la elección con un golpe muy duro para el gobierno. Mauro, Así que, no, sí, Mauro, pregunto, si una de las razones o alguna de las razones que podría explicar el voto a Milei es el desencanto con la política que vivimos en las últimas décadas en la Argentina. Y estos episodios empiezan a teñir también al espacio libertario eh, de, digamos, de esas características, la distancia entre el electorado y la clase política, sospechas de corrupción, eh, el, el abandonar la casta, digamos, porque si el ajuste lo pagan los discapacitados, no lo está pagando la casta. Y en las últimas elecciones hemos tenido asistencia a las urnas del orden del 50 y moneda, 50% y moneda,
¿Por qué esa otra mitad del electorado con este escenario podría verse tentada para participar también en este proceso electivo? ¿Te referís a la otra mitad pensando en el voto más cercano a Fuerza Patria? Digo, en las últimas elecciones poco más de la mitad fue a votar, así que hay otra mitad que no va, que no ha ido a votar. Si la política empieza a parecerse tanto unas con otras, ¿por qué ese sector desencantado también de la política podría estar motivado en participar también de este proceso electivo? Y es un poco el gran dilema que tienen hoy las fuerzas políticas, ¿no? Cómo lograr movilizar esos sectores. Lo que se vio mucho en la provincia de Buenos Aires es una movilización territorial directa, o sea, referentes locales, intendentes, con sus esquemas de contención política o de seguimiento en los barrios, o incluso también, por supuesto, trasvasada por asistencia social que presten y demás, a partir de ese contacto, poder generar el compromiso y la movilización a la gente para que puedan votar. Ese voto, digamos, tiene un contacto, un cara a cara más directo con los representantes de la política local. Entonces ahí es donde se pudo haber hecho una diferencia. Ujú. Por otra parte, el otro sector, que es, si se quiere, más independiente, que no necesita, no sé, un seguimiento con algún centro comunitario, o que no milita directamente, o que no participa de actividades sociales barra políticas. Y bueno, nada, pudo elegir, y ante el disgusto no fue a votar. Ese es el gran desafío que se viene, y es lo que se ve que está pasando cada vez más, ¿no? Digamos, no recuerdo ahora quién fue que dio el ejemplo, pero como que la política cada vez más se parece un circo sin gente. Bueno, es un poco lo que viene pasando, y es el desafío que tiene la política, no solo argentina, sino del mundo, poder revertir, ¿no? Lograr que los ciudadanos nuevamente encuentren ese nivel de participación y de interés por la cosa pública que había hace algunas décadas. También es cierto, digo, y esto por ahí lo detalla un poco más, yendo más a la teoría, Jaime Durán Barba en la política en el siglo XXI, ¿no? Digo, durante los últimos, podemos decir, 60, 70 años, la política era una actividad social, ¿no? El comité era ir a arrimarse a la tarde, a tener discusiones o plantear ideas y a contactarse con gente. Y a la hora de la tecnología reemplazar un poco esta función, ¿no? Hoy en día todos tenemos en el bolsillo un dispositivo que nos conecta con cualquier parte del mundo que queramos. Bueno, ahí aparece también la baja en una de esas funciones que tenía la política anteriormente, que era entramar y unir a la sociedad en una institución intermedia más como podía ser un club, una sociedad de fomento. Bueno, había un comité o un espacio político. Así que es una gran pregunta, Agustín. Creo que si encontramos la solución vamos a interesar a varios, Ujú. pero es cierto que la falta de resultados y de respuesta está haciendo que cada vez la gente esté menos interesada en la cuestión política, y eso es algo que es necesario resolver. Y te cierro con un dato, A digo, ver. en los últimos 5 años, para Latinobarómetro, cayó 7 puntos la idea de que es indispensable vivir en un país gobernado democráticamente, teniendo en cuenta que si se logran soluciones de otra manera para la gente, no le está preocupando tanto que sea en democracia o no. Y eso es una bandera roja muy fuerte. Ah, caramba, un dato como para considerar. Em, ¿qué, ¿Cuánto terreno recupera del terreno perdido, ¿no? La gestión de Milei con los anuncios más recientes, por ejemplo, de inversiones en el terreno o en el ámbito de las energías, de la energía, ¿no? De la producción de energía. Mira, para Neuquén justamente puede ser un vector muy interesante de seguimiento, pero puesto en orden nacional, la verdad es que no creo que genere mucho recupero en esa cuestión, digamos, en este anuncio puntual. Lo que sí puede estar generando algo de recupero es el hecho de que la campaña volvió a estar centrada en Javier Milei. ¿Tá? Que es, la Libertad Avanza es una fuerza que depende muchísimo y es muy personalista, depende muchísimo de Javier Milei,
Y esta idea de ponerlo a él al frente de la campaña y siendo la cara de los spots y girando en el país y visitando lugares y demás, sin ningún lugar a duda va a recomponer un poco el tejido que fue el sustento para llevarlo él a la presidencia. Ahora, la pregunta es, habiendo tenido otro escándalo peor que el anterior de la Agencia Nacional de Discapacidad, como fue la baja de la candidatura del diputado Esper ligado a indicios de temas de narcotráfico, el daño que se le hizo de nuevo a ese público que mencionábamos anteriormente, que es el que no fue a votar en la provincia de Buenos Aires, un público republicanista, un público preocupado por la corrupción, que déjame decir también que en los últimos estudios de opinión ha subido mucho como preocupación en el humor social del argentino promedio. Antes no era un tema y ahora sí lo es. Entonces, ese tipo de cosas en buena parte del electorado cercano o probable de Javier Milei hacen mella. Entonces, ¿podrá recuperar algo Javier Milei como mascarón de proa de todo el discurso libertario, recorriendo el país y movilizando a su tropa? Sí, seguramente. La pregunta es cómo se compensa eso con todo lo que están perdiendo por el tema de la baja de la candidatura de José Luis Esper. La última, y no te quito más tiempo. Si alguien pensaba que el peronismo era una fuerza en un estado de, digamos, desahuciada, es muy lejos de la realidad, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que los contextos son cada vez más demandantes y catalizan cada vez más rápido. Entonces, ocurren modificaciones sustanciales cada vez más rápido. En ese entorno no hay que dar por muerto a nadie, digamos. Acá claramente Argentina tiene una base de votantes cercanas a las ideas del justicialismo y hay que contemplarlos, respetarlos y pensar en incorporarlos, digo, y dar una lucha en términos agonales, en términos de destruir a un enemigo. Ya vimos, tanto para el kirchnerismo, que no funcionó, como en su momento Mauricio Macri polarizando con el kirchnerismo y ahora nuevamente el gobierno nacional polarizando con el kirchnerismo. El problema es que la polarización garantiza de una manera bastante simple acceder a una situación de gobierno. El tema es que después gobernar desde ahí, construir algo como sociedad que sea que contenga correctamente a todas las expresiones, se hace casi imposible. Entonces, Argentina en algún momento va a tener que recorrer un camino en el cual entienda que si bien es más fácil llegar a una presidencia polarizando, después se vuelve muy difícil gobernar. Entonces, habrá que ver quién logra superar ese modelo. Hasta ahora no ha aparecido. Mauro, te agradezco mucho la gentileza que nos diste de estos minutos, digo, para charlar y poder comprender un poquitito lo que está pasando con esta realidad tan intensa que vive la política argentina en este momento y que me parece que es determinante también, no solamente para la continuidad de las ideas económicas que pueda tener la gestión política de Milei, sino también las proyecciones a futuro de mediano y largo plazo, ¿no? Así es, Agustín. Muchas gracias por la invitación y a disposición. Bueno, Mauro Becerra con nosotros. Mauro es director de Trench Comunicación, es integrante además de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Y con él hablamos respecto de esta realidad política nacional a días del proceso electivo, en donde la Argentina se apresta a renovar por mitad la Cámara de Diputados de la Nación y en un tercio la Cámara de Senadores. Un escenario que ha sido para el oficialismo nacional adverso en términos de conflictividad, de conflicto, de polémicas, por varias situaciones, entre ellas el tema Esper. Y al mismo tiempo, en estas últimas jornadas, un anuncio que en cuestiones de política económica y de política productiva implica un anuncio más que trascendente para lo que significa la producción de energía. Estamos hablando del acuerdo entre YPF y el Ente Nacional de Hidrocarburos de Italia, el ENI, que le va a permitir a la región de la Patagonia Norte, a Vaca Muerta particularmente, incrementar sustancialmente
las exportaciones de gas y de petróleo. Y es un anuncio ciertamente interesante. Y probablemente en las próximas semanas, después de este anuncio al que probablemente se podría sumar en cuestión de horas Shell, haya un cuarto actor, una cuarta empresa o grupo empresario que podría sumarse a esa iniciativa y que tiene en el horizonte un escenario extremadamente promisorio, muy promisorio, para la producción de energía de nuestra región. Bueno, cerramos, se nos acabó el tiempo, pero para rescatar estos aspectos que estuvimos charlando con nuestros entrevistados de la jornada de hoy, tanto con Mauro Becerra como con Juan José Carvajales. Dos miradas a futuro de lo que puede ocurrir en la Argentina. Por un lado, la cuestión política, la cuestión de distribución del poder político, ese equilibrio político que puede haber, que debe haber en cualquier sociedad y que se pone en tensión ahora en cuestión de días con las elecciones de diputados y de senadores. Y por otro lado, el impacto económico en la vida cotidiana de los argentinos a partir de la concreción de estos desarrollos, mega desarrollos productivos que se han anunciado en estas últimas jornadas y que implican un aprovechamiento todavía más significativo de toda esa potencialidad que ofrece Vaca Muerta en cuanto a la producción de gas, la producción de petróleo, la exportación, la separación de esos fluidos y la oportunidad de nuevos negocios para los argentinos. Como siempre, la despedida es con nuestro amigo Miguel Sabone y sus letras pandémicas. Hasta la próxima semana. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Barras 2222. Esa vasca grieta la del grito, mutándose del cráneo, me limpio jugando limpio, me soba la insignia, Marcé Marzón masticando su culo, ría quien ría. El tiempo, los tiempos, en esa máscara de forma única, la voluntad de lo imperecedero, una forma para ser vista de una sola mirada, en lo que el ser se identifica en su forma mortal, solo, en silencio, como Marcel, como si se mostrara en un solo hiato el fin de una vida, su objeto, en ese instante único del juego de la existencia, un espejo, un reflejo de su sombra, como quien reposa para ser visto, como una ofrenda de la propia existencia vivida, una forma de ser, como una era posmoderna. Es la imaginación que se pierde en búsqueda de la idea, es el pensar que se pierde a sí mismo, donde vive idénticas nociones del tiempo, de sí mismo, del cosmos, esa forma de concebir su propio ser, de conocerse, dándose a la vida, como un ejercicio de su condición de ser humano, como sabiendo que lo que no se nombra no existe, como queriendo que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea un infierno. Barras 2222.